Bueno, y en las destacadas de hoy, temprano les decíamos que la justicia finalmente había decidido el procesamiento sin prisión para el director de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone. Esto por haber contratado a su hermana como psicóloga del ministerio sin que la misma tuviera el título habilitante. Quien pidió el procesamiento fue el fiscal que trabajó este caso, el doctor Gustavo Subía, y está en línea con nosotros. Subía, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Subía, lo primero, finalmente la doctora Ruibal determina los procesamientos de Anzalone, también de su hermana. ¿Qué es lo que tipifica finalmente la doctora Ruibal? La doctora tipificó la misma solicitud que yo le había efectuado, es decir, un delito de usurpación de título para uno de los partícipes y para el restante, además de la usurpación de títulos en grado de coautoría, el delito de conjunción del interés privado y el interés público. Usted había pedido prisión en el caso de Anzalone. Finalmente la doctora Ruibal decide un procesamiento sin prisión. ¿Lo conforma esa decisión o allí tiene alguna objeción? No, no me conforma sí el fallo en lo sustantivo, que es el sometimiento a proceso. Eso es un porcentaje muy importante. Pero en lo que hace referencia a la no prisión, no me conforma, y de repente acá, si me permite, 30 segundos, hablar de los desfasajes que tiene nuestro sistema en materia de prisión. Sobre esto yo voy a hablar el jueves que viene en el Parlamento, aprovecho para pasar el chivito, a las 7 de la tarde, y son todas las incongruencias que tiene nuestro sistema procesal. Terribles las del actual y presuntamente también el nuevo que se viene con los mismos problemas. Por ejemplo, y se lo explico muy rápidamente, cuando no se decreta la prisión preventiva al iniciar un procedimiento, cuando llegue la sentencia en el futuro, si es una sentencia condenatoria, es decir, es lo que yo espero, la persona, como no está en prisión al momento de la sentencia, no va a ser reintegrada nunca a la prisión, y por lo tanto, cuando no hay prisión preventiva en los delitos no gravísimos, jamás va a haber un solo día de sanción penal. Entonces, como tenemos un sistema tan malo que si no hay prisión preventiva, luego en los delitos no gravísimos, jamás va a haber un día de sanción por lo que se llama la libertad condicional, bueno, yo como fiscal me veo obligado a echar mano y a solicitar la prisión preventiva. En el caso en particular, yo estimo que existió alarma pública, la doctora Ruibal descarta esa hipótesis y ahí tenemos una diferencia, pero yo estimo que existió alarma pública por la condición justamente de funcionario público y los eventos además que representaba el ejercicio de una actividad profesional sin título, nada menos que en el área del Ministerio del Interior, para funcionarios policiales. Bueno, ahí se planteó una diferencia con la doctora, pero en general estoy conforme. El tema sustantivo acá es por qué el uso de la prisión preventiva. E insisto, si no se usa en algún momento, aunque sea bajo la forma de prisión preventiva, luego, aunque caiga la sentencia, jamás la persona, no siendo un delito gravísimo, va a ser reintegrada a prisión, y por lo tanto tenemos lo que pasa en el Uruguay hoy, es personas condenadas en un porcentaje que supera el 35% que jamás tienen un solo día de sanción. Y sobre esta base, Subía, y sobre esta argumentación que usted acaba de dar, ¿va a pedir la apelación? Bueno, lo voy a estudiar ahora el fin de semana. Recién ayer me hice de la sentencia, me fue notificada, así que lo voy a estudiar, pero le diría que en un 90% estoy conforme con la resolución, que fue muy detallada y muy atinada de la doctora Ruibal al analizar el caso. Bien, y para que quede claro para los televidentes que están escuchando, o para que entiendan el caso, el doctor Anzalone era director de una división del Ministerio del Interior y contrató a su hermana psicóloga, quien no tenía el título, y él sabía de esa situación. Sí. En lo que surge del expediente es que la señora tenía otros estudios vinculados a la psicología en otros países, pero concretamente para revalidar o obtener el título de psicóloga en el territorio nacional tenía que cursar más de 20 materias que nunca cursó y no obtuvo la reválida. Así que es una situación que además de la trascendencia penal tiene trascendencia administrativa, porque un hermano no puede contratar a una hermana, y menos en las condiciones, bueno, en que se dio todo esto de falta de título y demás. Bien, perfecto. Gracias, Subía, por este contacto en la mañana de Arriba Gente. Bien, gracias a ustedes, hasta luego. Que pase bien. Bueno, allí estaba el doctor Gustavo Subía, quien fue el fiscal del caso que pidió el procesamiento del jerarca del Ministerio del Interior y su hermana.
Bien, o sea, muy claro, como siempre, en este caso el fiscal, con una situación que, claro, obviamente tiene, como siempre decimos, el aspecto claramente allí detallado, jurídico por parte del doctor, pero que tiene también los otros aspectos, ¿no? Lo que genera a nivel de la opinión pública de la ciudadanía un hecho de esta naturaleza, digamos, las connotaciones de tipo político, es decir, el desarrollo de un trabajo dentro del Ministerio del Interior, en el que en definitiva termina con el procesamiento de dos personas que trabajaban allí. Claro, permitime simplemente un matiz, como personas que están o que han estado en una misma función a veces pueden tener lecturas bien distintas sobre un mismo caso o con aristas distintas. ¿Te acordás que estuvo la doctora Mirta Guiance hace pocas horas aquí? La doctora Mirta Guiance que, bueno, fue fiscal durante muchos años y ahora, en esta última etapa, perteneciente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿te acordás que Mirta Guiance decía que una de las cosas que observaron ellos en el informe anual ese que presentan era el exceso de prisión preventiva? Sí. Y el fiscal de su vida ahora lo que estaba hablando era la falta de prisión preventiva. Digo, miradas antagónicas sobre un mismo tema, ¿no? Diferentes, exactamente. Bueno, vamos cerrando por aquí este espacio en el que, bueno, hemos desarrollado de alguna manera ya una de las destacadas de la jornada.